se cambió su vestido. La emperatriz la visitó de acuerdo a su estatus. Es inútil. Se está congelando como un pez. Derecha, sonríele a esas brujas. Te queda bien el atuendo. La princesa se está desmayando. Se ve muy enferma. Debe ser hereditario. En 1727, su tío Carl August de Holstein-Gottorp quería casarse con su majestad. Bailaron un minuto y realmente eran una pareja muy linda. Pero cuando intercambiaron anillos, desafortunadamente falleció en la iglesia. Ahí viene. Si el conde Bestuzhev es obstinado y Apraxin muy flojo, infórmeme sin retraso. No hay mejor hombre en la corte de su majestad que el plebeyo que dejó entrar en su cama. Será mejor que cuides tu boca. ¿O nos acusarás con tu esposo? Eso no es necesario. Puede escucharlas desde donde está. Ah, sí. Lestock no puede hacer ningún tipo de compra sin mi aprobación. Si se atreve a gastar un solo centavo, envía un mensajero explicando en qué quiere gastarlo y yo decidiré. Majestad. Majestad, ¿está lista para la penitencia? Lo estoy, reverendo. Su Majestad está lista para ser caritativa, rezar con los desafortunados y darles esperanza y fe. Bendígame, reverendo. Que Dios la bendiga y la acompañe. Le agradezco, reverendo. Dios los bendiga, hijos. Que tenga buen viaje, Majestad. ¿Te encuentras bien? Estás pálida. Sí, Majestad. Bueno, deberías comer. Qué aburrido es esto. Tradicionalmente, las despedidas son largas en nuestro país. Al último momento entregan algo. Mi tía teme un golpe de estado. Cree que si ella no está aquí, podré ascender al trono. Discúlpame, Piotr Fyodorovich, estoy un poco cansada. Ay, por Dios santísimo. Es un buen trabajo. ¿Qué tal si les decimos al duque y a la duquesa que su hijo murió? Llorarán y lo olvidarán. Los padres de Joan no son un peligro. Déjelos ir, Majestad. Deje que vuelvan a su Braunschweig. Lo harán después de su boda. No, haremos esto. Los liberaremos después de que Frederica y Piotr tengan un hijo. Mi señora, ¿les permitiría? La vida de Joan Antonovich está a salvo. Se quedará en Rusia. Sí, mademoiselle. Guarda esto. ¿Qué te pasa, Frederica? Avíspate, no puedes enfermarte. ¿Lo haces a propósito? El conde Saltykov trajo un mensaje de la emperatriz. Aquí tiene. Piotr Fyodorovich,
me invitó a cazar. Cuéntamelo todo. ¿Sonreíste? ¿A dónde te invitó en un día tan frío? Buenas tardes. Su Alteza la está invitando a una cacería que celebra con un vaso de Glühwein. El príncipe. ¿Qué tiene aquí? Será un placer de verdad ver y convivir con Piotr Fyodorovich una vez más. Dele mi mensaje. ¡Dejo de respirar! ¡Ah! ¡Frederica! ¡Frederica! ¡Ay, mi niña! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Por favor, despierta! ¡Ah! Sí, claro. ¡Ve por el doctor rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Frederica! Holmagor, invierno de 1744. Su Alteza quiere hacer su penitencia aquí en la entrada. Traiga mendigos e inválidos, no más de una docena. ¿Qué hace con eso? Ofrezco disculpas. ¿Por qué? Cariño, él sabe lo que hace. Tiene sangre en los labios. Significa que tiene exceso de sangre en su cuerpo y necesita salir. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya es suficiente. Su rostro está muy pálido. 8, Conde. 9, 10, 11, 12. Ahora sí es suficiente. Si esto no sirve, le haré una sangría. Por favor, besen la mano de su majestad. Bienvenida, majestad. ¿Cómo está, duque? Sus hijas son hermosas. Elisabetta y Ekaterina. ¿Es niña? Niño, mi señora. Se llama Piotr, en honor a su gran padre. ¿Por qué Ana Leopoldovna no vino a saludarme? ¿Está bien? Katenka lleva a su majestad. Por favor, majestad. Después de la muerte de la emperatriz Ana Johanna, el pequeño Johann ascendió al trono. Pero solo gobernó unos meses. Después del golpe de estado organizado por Elizabeth Petrovna, Johann VI fue encarcelado en una fortaleza y sus padres Anton Ulrich y Ana Leopoldovna fueron enviados a un monasterio en Ravensburg y después a Holmagor. Mami, ya no siente el frío porque está descansando. ¿Por qué no me avisaste, Alexei Grigorich? No sabía, majestad. No lo reportaron.
¿Y si la tumba está vacía? ¿Y nuestra regente escapó hasta Brownwich y planea una conspiración? ¿Y este loco alemán está pretendiendo convertirse en generalísimo de la Armada rusa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su Alteza, le traigo noticias. La princesa está enferma. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mis condolencias, Duque. Qué amable, señora. Somos mortales. Arriba. Mi felicidad sería infinita si su majestad me permitiera escribirle una carta. Por favor, se lo ruego. Por supuesto. Majestad, es del canciller Bestúzhev. Volveremos a casa. Alexei Grigorich. Mi señora, por el amor de Dios, ¿qué nos espera? Por favor, permita que las niñas salgan a caminar. Dígale a Joan que lo amamos. ¡Majestad! Todo está listo, Majestad. Podría empezar a rezar. Será otro día. Su enfermedad es peligrosa, no garantizo un resultado favorable. No lo dije porque la duquesa se pondría histérica. Me gustaría saber cómo pretende tratarla. Con ungüentos y medicina alternativa. Solo espero que el doctor Caramali se apresure. Entonces, ¿usted sugiere que no estoy bien capacitado? Creo que será mejor si tiene un poco de ayuda. Alguien que le interese muy poco el que la prospecto francesa ascienda al trono. Permítame recordarle que usted estaba enfáticamente en contra de la princesa prusiana. Tranquilos, caballeros, calma. No querían a la princesa Frederica. Y aún estoy en contra. Piotr Fyodorovich es germano. La princesa también. Si Frederick, Dios no lo quiera, ataca a Rusia, ¿acaso ellos defenderán a su nueva patria? No recuerdo a Ivanovich que considerara a la princesa Frederica como la mejor candidata. Oiga, no hay que discutir. El estado de la princesa Frederica empeora y tendremos que convocar a un concilium. Puede invitar a toda clase de charlatanes e ignorantes, pero me tengo que ir para preparar la medicina. Le pagan un emolumento triplicado. Y además de esa cantidad de dinero recibe donaciones secretas del embajador francés. Eso ya lo sabía. Y su majestad también lo sabe. Debemos investigar la causa de la enfermedad de Frederica. A mí no me parece germana. Qué extraño. No había esponsales.
No tenemos ninguna obligación. ¿La regresaremos a su casa? Bestuchev dice que es grave. Y no tenemos idea de cómo terminará esto. Ay. Dime, ¿qué tan pronto llegará el nuevo doctor? En 2 semanas. Le pedí que viniera de urgencia. ¿La podremos ayudar? Temo que no hay una persona que pueda ayudar a la princesa. ¿Y a mí? Por supuesto. Por supuesto. La duquesa de Oldenburgo se embarazó a los 40 años. El doctor Caramaldi usa hierbas, baños calientes, vendas y hasta se dice que usa algunas pociones espartanas. No me importa que me amarre. Haré cualquier tratamiento. Que me hiervan en lejía. Pero debes ayudarme, Alexei Grigorich. Sí, mi señora. Se lo prometo. Y te prometo un niño. Tendremos un hermoso niño. Frederica querida, ¿cómo te encuentras? Por favor, llame al padre Simeón. En cuanto me voy, todo se derrumba. Por su culpa no puedo salir del palacio. Majestad, la princesa enfermó de repente. Demasiado repentina, me parece. Alexander Ivanovich, ¿qué piensas de eso? Excelencia, yo no noté nada sospechoso. Tal vez realmente es una enfermedad hereditaria. Tal vez no han investigado lo suficiente. Pero, Majestad... Investiguen de nuevo. Levanten todas las piedras, pero averigüen qué enfermedad es. Como diga. Oh maravilloso San Pantaleón, el santo mártir y el misericordioso senador, ten piedad de esta dama de Dios. Escucha mi plegaria e intercede por ella frente al poderoso sanador, nuestro Señor Jesucristo. Que le conceda la abolición de la enfermedad, que le conceda su atención a esta niña para que esté saludable hasta el último de sus días. Por el bien de la salvación de su alma. Amén. ¿Ya saben qué le pasa a la princesa Frederica? Como ya lo reporté, la princesa sufre de una enfermedad desconocida. Tal vez es hereditaria. Hago todo lo que puedo. ¿Sobrevivirá? Si Dios quiere. Lestock, si algo le llega a pasar, tendrás que responder por esto. Berlín, capital de Prusia, Palacio del Rey Frederick II, invierno de 1744. Majestad. ¿Cómo está el espíritu de las tropas? Bueno, Majestad, nuestros soldados están llenos de patriotismo y listos para obedecer. ¿Estás hablando como el jefe de la Cancillería Secreta o como un adulador más buscando el monumento? Lo que yo necesito de ti son hechos y solo hechos, nada más. Lo siento mucho, Majestad. Ha llegado a un despacho de Rusia. La princesa Frederica está enferma de verdad. Es tan grave que no están seguros de si va a vivir. ¿Qué? Dime de qué está enferma. Fiebre. Está inconsciente. Es una condición grave. Nos reportan que a veces la princesa no reconoce a sus seres queridos. No tengo pruebas exactas, pero
Estoy absolutamente seguro de que la princesa Frederica ha sido envenenada. Pero dices que la envenenaron. Oiga, Alteza, disculpe. Sería lindo si visita a la princesa Frederica. Creo que le alegrará verlo. ¿Alteza? Si se recupera, saldrá a caminar y nos veremos. Pero si no se recupera, entonces... Escuche, Alteza, me tomo la libertad de objetar porque le alegrará saber que usted se preocupa por ella. ¿Quién, yo? Pues claro. No me preocupa en lo más mínimo. Odio las enfermedades. Los enfermos se ven muy mal y huelen mal. Al menos envíele flores. ¿Flores? ¡Qué tontería! Tal vez un conejo. Sí. Mejor admire el arte. Madre. ¿Ya vino Piotr Fyodorovich? No. Eso es bueno. No me vio en este estado. Disculpen la intromisión. El príncipe Saltekov insistió que le diera esto. Para la hermosa Frederica. Madre, Piotr Fyodorovich me envió flores. A ver. ¿Está aquí? No. Aquí no hay nadie. Harina, pluma. Harina, ¿cómo es que sigue la princesa? Su Excelencia le agradece a Su Alteza por las flores. No quiero que ella muera. Cálmate, Gemma. Ya se terminó. Debe dejar que se recupere. No, si no le das la poción de nuevo, morirá en agonía. En un mes o en una semana, no importa. Pero si lo haces, podría solo dormir por siempre. No puedo hacerlo. Ay, por Dios, prefiero beberlo. Gemma, piensa en tu padre. Eres su alegría. Y no puedes olvidar eso. No voy a hacer esto. No me lo pida, Excelencia. Gemma, vida mía. Terminaremos esto y escaparemos. También quiero largarme de este maldito país. Tengo suficiente dinero para vivir toda la vida. Te amo, mi vida. Eso es de buena fortuna. Vienen buenos tiempos. Cállate. Tenemos las mismas creencias. Las piezas... Los pedazos. Los pedazos traen buena suerte. Quiero una naranja verdadera. No hay naranjas frescas, Excelencia, solo cristalizadas. Quiero esa naranja de ahí. Baja el cuchillo, tonta. No sabes cómo pelarla. No hables de esa forma en nuestra presencia. Lo lamento, Excelencia. Fuera. Las dos. Largo. Madre. Llama al padre Simeón. Quiero continuar con la lección. Entraron a la habitación Gemma Gentile y la criada María Matriona. Lo siento. ¿María o Matriona? Matriona. ¡Bruja! ¿Qué pasa? Ve por ella. Arriba. Arriba. ¿Quién eres? Matriona. ¿Por qué te golpeó?
por no pelar las naranjas. ¿De dónde salió? Es una recomendada del príncipe céltico. Frederica no se comió el veneno. Ahora sospechan de mí. Ya cálmate. Ve a la cocina. Pero Shuvalov me está persiguiendo. Se lo pido, Excelencia, por favor, tiene que salvarme. Te salvaré. Empaca tus cosas. Anda, anda. Oh Cristo Todopoderoso, escucha mis plegarias y dale salud a mi cuerpo y salvación a mi alma. Amén. ¿Quién es ese? Es San Pantaleón. Me ayudó a superar mi enfermedad. Te llevarán a un lugar muy seguro. Enviaré a un hombre y él te llevará el dinero y te ayudará a escapar. Excelencia, cumplí con la mitad del trabajo. Te lo pagarán todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre, ¿acaso mi padre te dio flores antes de casarse? ¿Cómo puedes olvidar si tu amado te dio flores o no? Mi amado, por Dios. Mi amado me dio flores. No me queda claro. Ya te lo dije, Frederica. En 5 siglos, ninguno de los duques o duquesas de Anhalt-Zerbst se casó por amor. Tal vez tenga suerte. Ya tengo suerte. Su esposa no es No te creo. ¿Qué se les ofrece? Johann Hermann Lestock queda arrestado por alta traición. Basta de teatros, Lestock. Le quitaron su título. Le esperan torturas e infamias. Andando.